Bienvenidos todos a un tema más de enseñanza del ministerio Caminando Bajo Su Gracia. Soy Humberto Pérez y es mi deseo que al final de la exposición de este tema todos podamos decir totalmente convencidos: no me avergüenzo del Evangelio. Pero no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Bueno, pues porque el Evangelio no discrimina. El Evangelio, que son las buenas nuevas, las buenas noticias del trato que por su gracia Dios da a todos los seres humanos, son buenas noticias que no encuentran motivos en las diferencias de raza, en las diferencias de condición social, en las diferencias de niveles incluso del comportamiento social o de situaciones o condiciones económicas y de educación, incluso de criterios políticos, sociales. No encuentra la gracia, estas buenas nuevas, motivos para beneficiar a unos y en cambio venir a perjudicar a otros. Todos estamos en la agenda del Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio no es un lugar para expresar rivalidades ni competencias, ni para demostrar quiénes sí son y quiénes no son el pueblo de Dios, ya que desde el punto de vista del Evangelio, todos los seres humanos, toda la humanidad, forman parte, todos, de un solo pueblo. Y me gustaría discutir aquí un poquito, a manera de autocrítica, nosotros que somos los cristianos, podemos decir según nuestras creencias o según algunos tienen su propia posición doctrinal, denominacional, pues díganme bajo qué posición doctrinal o denominacional o sistema de creencias todos son considerados como un solo pueblo, y estoy hablando de toda la humanidad. Dígame entonces, ¿qué posición doctrinal considera que toda la humanidad son el pueblo de Dios, sin hacer diferencia entre cristianos y no cristianos? Tendríamos que aquí discutir un poquito, pero no con el fin de rivalizar, sino más bien de aplicarnos a nosotros mismos una pequeña dosis de autocrítica. Así que desde qué punto de vista, de qué posición doctrinal o denominacional puede a nosotros decirnos que todos son un solo pueblo, que todos son el pueblo de Dios. Pues ninguna. Todos son el pueblo de Dios solamente desde el punto de vista del Evangelio. Únicamente desde el punto de vista del Evangelio. Pero este Evangelio que considera a todos el pueblo de Dios y que no encuentra motivos en las diferencias de raza, de nación, de condición social, económica, ni de comportamiento, para entonces beneficiar a unos y en cambio venir a perjudicar a otros. Echemos un vistazo rápidamente aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 9 al 15, y voy a leer algunas escrituras, pero solamente con la idea de dar contexto para poder nosotros comprender más por qué el Evangelio realmente
tiene en su agenda a todos los seres humanos, los ha incluido en su agenda a todos por igual, sin hacer ninguna discriminación. Es decir, no encuentra motivos para beneficiar o para perjudicar a unos y a otros no. Aquí entonces, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo en el versículo 9 comienza a decir, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarles a ustedes algún don espiritual al fin de que sean ustedes confirmados, obviamente confirmados en el Evangelio. Aquí nos estamos dando cuenta que como el Evangelio en su agenda tiene contemplado a todos como un solo pueblo, sin hacer diferencia si ya son cristianos o no son cristianos, ya que esta carta aquí, estos destinatarios, no todos son conocidos de Pablo. Él realmente se está enfocando hacia todos, y todos los que están en Roma son solamente un ejemplo de cómo el Evangelio va a enfocarse en realidad a todas las naciones, pero no para hacer destacar el papel de la iglesia, cuál es el papel en relación ante el mundo, y que su misión sea señalar las responsabilidades y lo que tienen que hacer las personas para venir a ser aceptados, y una vez aceptados venir a formar parte del pueblo de Dios. No, de ninguna manera, ese no es el punto de vista del Evangelio que está tratando Pablo aquí, ya que declara a todos y parte de la base de que todos son el pueblo de Dios y de que Dios ya ha recibido a todos y que Dios ha aceptado a todos los seres humanos. Por lo tanto, esto es verdaderamente contundente para nosotros poder ver que este Evangelio está declarando que solamente hay un pueblo de Dios. Y aquí Pablo continúa, nosotros continuamos aquí, según la versión Reina Valera, en el versículo 11, porque deseo verles para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean ustedes confirmados. Ya lo habíamos leído, versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a todos, y esta fe que nos es común a todos tiene que ver con los logros de Jesucristo, y que estos logros realmente pertenecen a todos los seres humanos sin excepción, sin distinción, sin hacer ninguna acepción por ninguna razón, por ninguna diferencia. Entonces compartimos la misma posición todos como un solo pueblo en el amor incondicional de Dios. Una posición doctrinal solamente le hace ver las cosas de una manera a unos cuantos, y les imparte una manera en que Dios ve a los seres humanos, pero de acuerdo y sometidos a los lentes de esa posición doctrinal denominacional. Pero aquí no estamos hablando de que Pablo está compartiendo una posición denominacional. Pablo está hablando del Evangelio, que ha establecido que todos los seres humanos son un solo pueblo y un solo pueblo de Dios, y esto no te lo va a impartir ninguna posición o ningún sistema de creencias doctrinal denominacional, definitivamente no. Entonces estamos compartiendo la misma posición ante Dios, dictaminada no por una posición o sistema de creencias en base al cristianismo tradicional o en base a una escuela teológica, sino
por el Evangelio de Dios. Y aquí continuamos, versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Nuevamente aquí podemos comprobar que todos están en la agenda del Evangelio. Y versículo 14 dice, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Definitivamente el Evangelio no está discriminando. Entonces esa es la razón de por qué nosotros no nos avergonzamos del Evangelio y no discriminamos, porque hemos aprendido a ver a las personas en la manera en que Dios las ve en Cristo, igualmente a aquellos que ya han creído. Versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pero este Evangelio es que ha declarado a todos ser el pueblo de Dios, por cuanto ya han sido recibidos y aceptados por Dios. Este Evangelio no está dictaminando una posición por causa de nuestras creencias, que nosotros alcanzamos una posición delante de Dios, o por causa de lo que hacemos venimos entonces nosotros a alcanzar una posición delante de Dios, porque esto sería legalismo. Esto sería hablar entonces que en base a lo que nosotros hacemos, y claro que estamos hablando aquí de obediencia dentro de las cosas que hacemos, esto puede llevarnos a alcanzar una posición delante de Dios, pero eso es un total legalismo, un total enfoque antiguo testamentario, de estar enfocando con los lentes equivocados de la ley. Pero aquí todo se trata de gracia, es decir, de enfocar en los lentes de las cosas que ha hecho Jesucristo para nosotros, y que por esas cosas que Cristo ha hecho es que nosotros somos incluidos. Lo que Cristo ha hecho por nosotros es lo que determina una posición para todos, y no solo para unos cuantos. No solo para unos cuantos, a diferencia de cómo una escuela teológica o una posición denominacional o un sistema de creencias según el cristianismo tradicional sí beneficia solamente a unos cuantos. Pero dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, es decir, el Evangelio no discrimina. No me avergüenzo del Evangelio en relación a quiénes, en relación a qué tipo de personas. Bueno, podemos leer rápidamente para ponernos en el contexto del Evangelio, aquí en el versículo 26 y versículo 32. No pretendo analizar a detalle, solamente para que podamos tener nosotros un contexto. El versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Definitivamente, y no hay duda que Pablo se está metiendo con las vidas de estas personas y los está desnudando. Pero no los está discriminando, es para que nosotros veamos que el Evangelio no avergüenza, no discrimina. ¿Y a qué tipo de personas? Dice, continuando, dice, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Obviamente son cosas totalmente incorrectas. Y versículo 28, y como ellos no aprobaron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
Dios realmente pues respetó su libre decisión y ellos pensaban que estaban disfrutando haciendo las cosas libremente. Dios no los fuerza a dejar esas cosas, pero sí les va a mostrar las bendiciones del Evangelio, que si ellos creen y ellos llegan a verse como Dios los ve, conforme al Evangelio, como el pueblo de Dios también, incluidos en el amor incondicional, ellos realmente, sin ser presionados, van a dejar de hacer estas cosas, pero de una manera natural. Y dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué te parece entonces poder ver aquí que el Evangelio, aun a pesar de estar viendo las vidas y no negar lo que está haciendo y no solapar todas estas cosas incorrectas, aún así el Evangelio no los está discriminando? Realmente los está incluyendo. ¿Cuál es el propósito entonces del Evangelio al contemplar en su agenda a todas estas personas? ¿Venir a avergonzarlos? Claro que no, claro que no. Entonces, si no los está avergonzando, entonces el Evangelio viene a hacer una manera, una salida para entonces enmascarar nuestros actos incorrectos y pecaminosos, y viene a proporcionarnos una careta para poder entonces edificarnos una apariencia religiosa. ¿Es eso lo que nos ofrece entonces el Evangelio? No, el Evangelio realmente nos está ofreciendo que a través de vernos en el amor de Dios, nosotros podemos salir de esos comportamientos. Nosotros podemos tener la esperanza de que personas, todas, porque todos los seres humanos, todos aquellos, independientemente de que sus comportamientos no son apropiados, todas las personas realmente vienen a estar en la agenda y vienen a estar incluidos en el amor incondicional de Dios. La posición doctrinal, según el cristianismo tradicional, si nosotros hablamos sobre la base de una posición meramente doctrinal o un sistema de creencias bajo una escuela teológica, cualquiera que sea la escuela teológica que ha permanecido por siglos, te lleva te motiva y te incita a que tú veas a las personas, pero de una manera totalmente diferente a como el Evangelio te ve. Te incita a que tú veas a las personas como separados de Dios, incompletos, alejados de Dios, bajo una vieja naturaleza pecaminosa, incluso bajo el poder del pecado y no bajo el poder de Cristo. Pero este no es el trato que el Evangelio le está dando a todos, porque no es el trato para el pueblo de Dios. Y todos que están formando y conformando el pueblo de Dios, según el punto de vista del amor incondicional de Dios, el trato que el Evangelio les está dando, y que puede hacer a través de ti también hacia ellos, cuando tú realmente abres tu mente al Evangelio y te das cuenta de que hay esperanza para todos los seres humanos, de que puedan abandonar sus comportamientos que los dañan y dañan a otros seres humanos.
el trato es totalmente diferente. Dios no te está tratando a ti como un alejado o separado o incompleto, porque Él está declarando por el Evangelio que tú estás completo y que las personas, independientemente del comportamiento, están completos, no están alejados, son amados y han sido recibidos ya por Dios y están aprobados delante de Dios, no por las cosas que hacen, definitivamente, sino por las cosas que ha hecho Cristo y ha entregado en beneficio a toda la humanidad. Pero solamente las personas necesitan creer y caminar en el trato que Dios les da por medio del Evangelio como pueblo de Dios. Ese es el trato que el Evangelio les da. Y solamente necesitan creer y solamente necesitan venir a caminar. Y déjame decirte que todo cambiará como un resultado. Pero como un resultado natural de venir a caminar y de venir a vernos en esta posición de pueblo de Dios, que es la posición que Dios nos está dando bajo su gracia a todos, y que solamente por el hecho de venir a aceptarnos como Dios nos ve y vernos como Dios nos ve, esa ya es una razón de tener esperanza para que todo pueda cambiar para bien en las vidas de todas las personas. No, el Evangelio no discrimina. El Evangelio no avergüenza, no discrimina a las personas. El Evangelio viene a exaltarlos y a llevarlos hasta esa suprema posición donde Dios los ha colocado por la intervención y el amor de Cristo Jesús. Bendiciones, hermanos.